Decínos un poco sobre tu historial familiar y profesional y tu conexión a los campos menonitas de Chihuahua. Bien, pertenezco a una familia de 6 integrantes de nivel socioeconómico de clase media alta. Soy la mayor de 4 hijos. Mi infancia transcurrió en una pequeña ciudad, en Ciudad Delicias, Chihuahua. A la edad de 15 años, por razones de estudio, migré de la casa familiar hacia la ciudad de Santiago de Querétaro, que es la capital del estado de Querétaro, aquí en México. Sí. Viví allá 3 años, donde realicé mis estudios de nivel bachillerato. Posterior a esto, residí en Estados Unidos, en el estado de Colorado, escasamente 10, 11 meses, realizando estudios del inglés como idioma, como segunda lengua. En los años de 1973 al 1977 realicé estudios de teatro y actué en al menos una decena de obras de teatro. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, llevé a cabo mis estudios universitarios en la carrera de Administración de Recursos Humanos, obteniendo mi título profesional en 1981, a grado de licenciatura. De 1981 a 1999 residí en el poblado de Tepoztlán, estado de Morelos, en donde formé una familia, 2 hijos varones, uno nacido en 1982, otro en 1988. Durante ese tiempo estuve casada o en matrimonio en 2 ocasiones, y en mi segundo matrimonio fue con un hombre extranjero, con el cual formamos una familia bicultural, italo-mexicana, Ok, sí. Ajá. de 6 miembros, 2 hijos varones de él y 2 hijos míos. Sí. Durante los casi 20 años que viví en el poblado de Tepoztlán, experimenté una intensa vivencia multicultural, debido a la diversidad de hombres y mujeres de muy diversos lugares de origen que en aquellos años, 1980, 2000, en aquellos años fuimos a vivir a ese pueblo rural, actualmente con categoría de pueblo mágico de México. Sí. Lugar donde compartimos un proyecto de vida de comunidad intercultural. En esta comunidad fui la responsable de atender los aspectos educativos y ofreciendo una alternativa de escuela piloto, proyecto piloto educativo para niños y niñas desde pequeñitos hasta terminado primaria, secundaria. Este proyecto educativo tenía como objetivo e interés mayor los derechos culturales de este miembro de la comunidad escolar, que se integraba por estudiantes de padres y madres provenientes de los diferentes continentes del mundo. Por 15 años dirigí organizaciones de la sociedad civil que apoyaban en particular el desarrollo y promovían el empoderamiento de la mujer rural. Así también coordiné por los mismos 15 años organizaciones ambientalistas, implementando programas de educación ambiental, acciones de conservación de la naturaleza, en particular dirigido a las reservas ecológicas, como es el corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, considerada el pulmón de la zona metropolitana en el país. Esto sucedió en la región centro
de la República Mexicana. Sí. He participado de manera activa en foros, plataformas de debates nacionales e internacionales en defensa del medio ambiente, de la equidad de género, por una cultura de paz, de justicia social, entre otros tópicos. Sí. En 2011 fui nombrada titular de un programa gubernamental titulado Chihuahua vive con los menonitas. Sí. Este programa pertenece, dentro del gobierno del estado, a la Secretaría de Desarrollo Social. En esta actividad laboral y en la responsabilidad de ser la titular del programa, me permitió tener la oportunidad de encontrarme nuevamente activa en un tema de interculturalidad. Ahora, en 2011, en el estado de Chihuahua, con un grupo étnico de vocación migrante, asentado en territorio chihuahuense por un poco más de 90 años, la comunidad menonita.